Luis Sader Iturria, de Punta del Este. Soy nacido acá, en la época que Punta del Este era un pueblito. Venía una partera y todos los Sader de esa época somos nacidos acá. Después ya los hijos nuestros empezaron a nacer en San Carlos, otros en Montevideo, otros, pero el lote original era de aquí. En realidad era como una especie de clan, porque eran dos hermanos Sader casados con dos hermanas Iturria, así que con 3 hijos de cada lado cada uno, todos varones, así que quedamos 6 Sader, que ahora ya se han ido agrandando, ¿no? Bueno, mi padre era de origen libanés y llegó en el año 9 al Uruguay. Vino debido a la dominación turca en el Líbano y después el protectorado francés, y ellos estudiaron en un colegio francés allá. Entonces, pero llegó el momento que la situación era muy difícil, ¿no? Fue una familia como tantas que han emigrado, que se separaron. Tanto se separaron que vino mi abuelo con mi padre y mi tío aquí, y los demás hijos quedaron allá en el Líbano. Bueno, ellos tenían un telar de seda, con el gusano de seda, que era con lo que se hacía la seda en aquel momento. Y en cierta medida fueron hostigados, o sea que se vieron obligados a venir. Era toda, Sader también es una familia grande en el Líbano, ¿verdad? Pero en la época de la emigración de mucha gente, bueno, mi abuelo era Abdo Sader, mi tío César Sader y mi padre Emilio Sader. Más Sader acá en el Uruguay, que habían venido a Minas y otros. No eran tantos, ¿verdad? Y la primera escala la hicieron Pan de Azúcar, hasta que empezaron a venir a Punta del Este después del año 9, y en el año 11 instalaron un negocio de ramos generales. Ramos generales que era, claro, había que describir lo que era Punta del Este en aquel entonces. Era un pueblito con pocas casas y un nivel de vida como cualquier pueblo del Uruguay, con la diferencia que ya se habían instalado hoteles, que ya había habido un desarrollo de los argentinos muy, muy escaso, pero realmente importante, porque era la gente más pudiente de la Argentina que venía acá en las épocas de la época de una Argentina realmente rica, y esa gente que venía acá era interesada en las cosas de calidad. Era lo que se especializaba principalmente mi tío, haciendo importaciones de Francia, y mi padre teniendo un almacén, es decir, un comercio de lo que se llamaba antes ramos generales. Un almacén de ramos generales en cualquier pueblo de campaña es aquella donde se compra la lana, se le vende de todo. Es decir, bueno, ese papel tocó primero y después siguió, digamos, adaptándose a lo que querían los argentinos, que eran cosas normalmente más caras y más sofisticadas. Es decir, había que traer champán francés, había que traer whisky escocés, todo era diferente,
y tuvieron la suerte de agarrar esa época, ¿no? Y se hizo un centro digamos, centro de reunión en la calle 9 y 10, es decir, en la punta, a 2 cuadras del puerto, ¿no? Bueno, yo nací en el año 33. Y bueno, y nací en un paraíso, por llamarlo de algún modo, porque Punta del Este era un pueblo, nos conocíamos todos, había una unión entre toda la gente, principalmente entre los chicos, que nos unía la escuela, porque los chicos eran hijos tanto de pescadores como de la UTE, como comerciantes como nosotros, y se hizo un conglomerado de gente que hasta hoy digamos, nos extrañamos, ¿no? Cuando uno encuentra a uno de aquella época, se empieza a acordar de las cosas de aquella época. Quiere decir que estoy hablando que uno se empieza a acordar del año de 40 para adelante, ¿no? Donde todo era diferente, ¿no? Todo era, ¿cómo le puedo decir? Era anterior a la guerra, por ejemplo. La primera escuela quedaba en la calle donde era el Centro Cultural Democrático, acá en la calle 7. Yo no alcancé a ir a esa escuela. Yo alcancé a ir a la escuela actual, donde está actual, cuando se inauguró la escuela. ¿Sí? La maestra Montañés, el maestro Gutiérrez, que era el director de la escuela, hay infinidad de gente que ahora no me viene a la cabeza, pero ellas fueron ella fue mi primera maestra, ¿no? Y se fue haciendo, Punta del Este se fue formando un pueblo, se fue formando una sociedad que ya venía, es decir, Punta del Este ya tenía hoteles en esos años. En el año 10, en el año 9 ya había hoteles, en alguna medida significativos para la época. El Biarritz, el España, bueno, ni nombrar que era la playa. Por supuesto, una de sus atracciones. Después, hacer paseos a caballo, cabalgatas, ir al bosque municipal. Ya había centros de reunión donde la gente se juntaba de noche, y inclusive no tanto bailes ya en la fragata, es decir, que había en la fragata. Y en la casa de mi padre había un bar donde se reunía la gente a eso de las 7 de la tarde a tomar un copetín, lo que sería la previa de hoy. Bueno, y ahí se juntaba argentinos y uruguayos también. Cuando hablo de esto de argentinos, porque los argentinos era gente realmente rica, o estancieros, o industriales. Un país conservador. Y venían con un requerimiento de cosas muy exigentes, por decirlo de un modo, ya sea en el vestir, ya sea en el comer, en el tomar. ¿No? Nos pedían cosas que para esto, que era un pueblito, había que ingeniárselas. Mi madre y las chicas que trabajaban con ella tenían que hacerle la ropa, es decir, se prestaba para todo. Había venta de autos, había venta de nafta, había venta de zapatillas, había venta de telas, había, bueno, ¿cómo le puedo decir? Lo más clarificador era aquello
de, de ramos generales, porque además se actuaba un poco como, es decir, la misión de Punta del Este yo creo que nunca fue bien conocida por Montevideo. Se le consideraba un pueblo argentino, más bien, y no lo era. Toda la gente que trabajaba en Punta del Este, no solo incluyó mi familia, sino todo, tanto el lechero como el carpintero, como los otros comerciantes, eran en alguna medida quienes hacían las relaciones públicas. Porque si bien hoy tenemos costumbres muy parecidas, en aquel momento con esa gente que venía de acostumbrado de París a Punta del Este, se imagina que, de paso se ha dicho, mi tío era profesor de francés, que era el idioma de los más hablados. Por supuesto había ingleses también, y había... Es decir, durante las diferentes épocas Punta del Este sufrió la venida de gente por diferentes motivos. No digo sufrió porque durante la Primera Guerra Española, la Guerra Civil Española, vinieron españoles. Durante la Segunda Guerra vinieron gente de todos lados, es decir, de todos lados expatriados de Europa, y ahí ya había, como le puedo decir, en alguna medida se vivía la guerra, porque habían ingleses, habían alemanes, habían simpatías por unos y por otros. No es que lo más importante eran los aliados, ¿no? Para Uruguay siempre fue pro aliado, pero no dejaba de conocerse la opinión de cada uno. Se vivió como se vivió en todo el mundo, con las películas de guerra en el cine, con las opiniones. A título de ejemplo, en ese bar también venía la gente de pueblo. ¿Sí? Era, como les digo, un lugar de reunión. Y rigurosamente a las 8 de la noche se escuchaba el informativo de la radio. Y venía gente a escuchar el informativo en mi casa, en el comercio, ¿no? Donde aparecían noticias siempre que, como fue, que quien iba ganando la guerra era Alemania, no eran los aliados. Que Alemania tomó Polonia, que después entró en Francia, que después hasta donde los pararon, pero era... Yo tengo esos recuerdos de niño, no vaya a creer que me acuerdo de todo. Sí me acuerdo que me daba miedo, porque yo recuerdo que los alemanes un día en 3 barcos, con los submarinos, un día tres barcos cargueros y otro día un día otro barco, y es decir, tuve la sensación a mi edad que venía ganando la guerra eran los alemanes, hasta que entró Estados Unidos. Pero esas son reminiscencias que uno tiene que no sabe hasta qué punto son ciertas. Lo que yo digo es una sensación de un niño, con la realidad lo sabrán los historiadores, ¿no? Claro, para mí el comercio era mi casa. Era mi casa efectivamente, ¿no? Porque atrás del comercio estaba mi casa. Entonces ahí era como serían los almacenes de ramos generales antes. Así que desde ahí estábamos, y cuando había que bajar a trabajar se bajaba directamente al comercio. Y había dos cosas, ¿no? Es decir, un Punta del Este de invierno y otro de verano. El este de invierno no dejaba de ser atractivo para nosotros, para los que íbamos a la escuela, para los que íbamos a pescar, los que íbamos a arrancar mejillones, los que nos juntábamos con los amigos no sé, a pasear, a ir por la vía, caminábamos por la vía lo más que podíamos, a hacer paseos de ese tipo.
e ir al bosque municipal, donde había unos grandes kioscos de paja, donde se hacían asados. En fin, describir aquel Punta del Este hay que sacarle muchas cosas de lo que hay hoy, porque era Punta del Este, era un bosque y era Maldonado. Y el camino era exclusivamente por la costa, es decir, por la carretera de la costa. No existía Román Guerra ni ninguno de esos caminos, es decir, el cerrar los ojos y acordarse de aquello y abrirlos hoy es asombroso, ¿verdad? Es decir, uno no deja de añorar aquello, ¿no? Yo le diría que Punta del Este fue un lugar donde hubo de todos los deportes que se podían hacer, porque era una época de deportes en el Uruguay. Tuvimos de aquí el Pocho de los Santos, que corrió con François y fue un gran ciclista, fue a las Olimpiadas. Y después los equipos de aquí que competían contra los de Maldonado y los de San Carlos. Y nuestra vida, la vida se hizo en función en base a eso también. Al fútbol, después al básquetbol, al ciclismo. No había deporte que no se hiciera en Punta del Este. Es decir, algunos se distinguían, otros no se distinguían. Bueno, tenemos a Moyano, que ganó cuántas veces la vuelta ciclista, era de Maldonado, que le vamos a dar la ciudadanía a Punta del Este, ¿no? Y la verdad que acordarme de la niñez es acordarme de una época realmente estupenda. Los hijos de los comerciantes ayudamos a trabajar a nuestros padres en verano. La enseñanza de los padres era el trabajo. Nos obligaban porque yo veía trabajar a mi padre y mi madre y bueno, en un momento, es decir, eran trabajos secundarios, tratar de hacer el reparto, hacer esto, lo otro, acompañar a los empleados, todo lo que se podía hacer ayudando a los padres, ¿no? Tal es así que la familia las dos familias de César y Emilio Sader arrendaron un hotel que era frente a la casa Sader y después construyeron en el año 36 fue después el Hotel Nogaró, que está acá al lado, donde se instaló el casino. Lo vendieron, al terminarlo lo vendieron porque habían llegado muy justo e hicieron después el Playa Hotel, que vivió hasta hace poco. Quiere decir que la audacia, no está bien que yo lo diga, de nuestros padres era muy grande, es decir, era gente que aspiraba a que Punta del Este creciera. El Playa Hotel se hizo, ¿dónde? Cerca del tren, cerca de la estación del tren. ¿Dónde se hizo el Nogaró? Cerca de la estación del tren, porque ese era el medio de acceso en aquella época. Venían trenes que salían de Montevideo, así venía el vapor de la Carrera, que bajaban en el puerto y ahí los trenes les esperaban y los traían a Punta del Este. En una cantidad X de vagones, donde los argentinos traían todo, es decir, traían familias enteras, ¿no? Era realmente... Y ahí se iniciaba, es decir, si algo yo reclamo a veces es la comprensión para Punta del Este, que no fue comprendida por Montevideo. Yo diría hasta fue mal mirada por la influencia argentina. Y en los argentinos, ellos lo consideran argentinos, porque realmente fueron, en alguna medida, los que hicieron las primeras inversiones grandes, los que vinieron a arriesgar. Venían ya en tren o venían por barco. Ellos lo consideraban su balneario y así lo hicieron, ¿no? Y todos esos lazos
bueno, se han ido diluyendo con el tiempo porque estamos hablando de 70, 80 años atrás, han seguido viniendo sus descendientes hasta que se ha ido, bueno, Punta del Este siguiendo todo el proceso que tuvo, llenos de altibajos y de influenciados por los... Nunca fue un lugar, ¿cómo le puedo decir yo?, tranquilo para trabajar. Sufríamos las crisis argentinas, sufrimos las crisis uruguayas, mundiales, sufríamos la guerra, sufrimos la época de Perón, donde sufrimos después los Tupamaros, es decir, la época de los Tupamaros que hicieron el verano caliente y que la gente dejó de venir. Entonces el comerciante de Punta del Este siempre fue, ¿cómo le puedo decir?, mirado como con un privilegiado, y no era así. Punta del Este, y para que la gente lo aprenda, hay que juntar en verano para gastar en invierno. Y lo digo hoy, por la fecha de hoy, porque eso no cambia. Sí. Si lo tengo que dar como un consejo, se lo daría a todo Maldonado. Junten porque puede venir una crisis, o no crisis, hay menos consumo. A pesar que la mayoría de los comerciantes de hoy son de Montevideo y son de otros lados, y la gente de otro lado. Esa esencia de Punta del Este, ese modo de ver las cosas, los conocemos algunos, modestia aparte. Esa gente que mamó el nacimiento de Punta del Este, que vio cómo se perfilaban las cosas, detectó que era lo que la gente quería. Y hablo de todos los niveles de Punta del Este, ¿eh? Hablo de los empleados, hablo de los comerciantes, hablo de los pescadores, hablo de todo eso. Es decir, la gente de Punta del Este tenía, yo no digo que una unión, pero un común denominador que era saber que quien venía era más exigente que en otros balnearios. Por ahí en otros momentos lo fueron en Atlántida o en Piriápolis, pero la Punta del Este fue siempre con una estrella superior. Eso fue lo que le dio el nombre, eso fue lo que le dio la calidad, eso fue lo que le dio el estilo. Es decir, Punta del Este, un lugar de placer, donde la naturaleza era esencial. Es decir, todo eso que nosotros disfrutamos, como yo le digo, en nuestra niñez, es decir, lo disfrutaban también los turistas. Era en aquel momento invasión de, ¿cómo le puedo decir?, de gente que venía todavía, la formalidad no existía del traje. Era todo el mundo venía ropa sport. No me olvidaré de aquellas chicas rubias que me venían muy monas, ¿verdad? Eso era real. Pero era en alguna medida su mundo y nosotros tratábamos que quedaran conformes, ¿no? Y en ese relato hay mucha gente que ha pasado y que ha hecho cosas en Punta del Este que van quedando en el recuerdo, ¿no? Gente que hizo por sacar esto adelante y que hizo mucho, la verdad, que hizo mucho e interpretó toda esa manera de ser, de esa manera de adecuarse a la situación. Yo creo que Punta del Este fue el nacimiento del turismo en el Uruguay. Para mí, el turismo, si bien venía a Montevideo, el sumum terminó siendo Punta del Este. No puedo decir que esto conforme en que terminó siendo, ¿no? Esa es otra opinión, que decir que yo me lo imaginaba con otro futuro. Pero es esa arena de otro costal que no interesa mucho ahora cuando ya los hechos están consumados, ¿no? Ojalá mantengamos la idea. Hay quien lo hace, quien trata de ir a alejarse, buscarse su propia Punta del Este en José Ignacio, o en Punta Ballena, o aquel Punta del Este que perdió, y en la punta que se mantiene.